presenta ante los jueces la teoría o estrategia del caso. Y se comienza en los alegatos preliminares o alegatos de apertura. Es la primera oportunidad que se tiene para lanzar ante los jueces, para que los jueces puedan escucharnos y podamos impactarlos, ¿no?, con nuestra teoría del caso. Y bueno, al finalizar la actuación del juicio oral, a través de los alegatos de clausura, donde sí existe conclusiones. En el alegato de apertura no hay conclusiones porque todavía no se actúa ninguna prueba. Recién se está comenzando con el juicio prácticamente. ¿Ok? Se rige la etapa de juzgamiento por diferentes principios. El principio de oralidad, inmediación, publicidad, unidad, contradicción, concentración, continuidad e identidad personal. Esos son los principios que tienen que ser cumplidos en etapa de juzgamiento. Y se introduce el interrogatorio directo y también el contrainterrogatorio. ¿Ok? Miren ustedes, la orden de la prueba va a competir o va a ser, digamos, dispuesta, señalada por las propias partes procesales. Las propias partes procesales. ¿Ok? Y en cuestión, obviamente, al tema estratégico. Como les dije, la litigación oral nos recomienda que las pruebas más contundentes, más importantes, las presentemos al final o al inicio, pero sobre todo al final, porque son las que el juez va a recordar en mayor medida. ¿Ok? Miren ustedes. Habíamos hablado que hay un autoenjuiciamiento expedido por el juez de investigación preparatoria, es remitido, miren ustedes, al juez de juzgamiento, que puede ser un juzgado colegiado o un juez unipersonal, y va a citar a juicio, va a realizar un auto de citación a juicio señalando la sede de juzgamiento, fecha y hora de audiencia. Y bueno, ahora, como es bastante común el tema de las audiencias virtuales, podría señalar también cuál es el link al que pueden ingresar si es que la audiencia es virtual. ¿Ok? Al momento de la instalación de la audiencia, si es que hay algún imputado al que se ha demostrado que ha sido bien notificado, pero no se presenta, este puede ser considerado contumaz. Contumaz si es que tiene conocimiento de un proceso en su contra. Puede también existir reos ausentes, aquellos que desconocen que efectivamente hay un proceso en su contra. ¿Ya? ¿Y qué pasa si no concurre algún abogado particular de alguna de las partes procesales? Pues se le puede designar un abogado de oficio. Se le puede designar un abogado de oficio, ¿ya? A la parte que cuando no concurre un abogado particular. Si no concurre el fiscal, el Código Procesal Penal establece que se le tiene que excluir y solicitar al fiscal superior de que nombre al reemplazo de este fiscal. La ausencia del actor civil o del tercero no impide el desarrollo del juicio oral, no hay ningún inconveniente, ¿no?, presentándose o no. ¿Ok? Una vez que se instala, se determina que se han presentado ya las partes procesales, lo que corresponde posteriormente son los alegatos de apertura, ¿no? Los alegatos de apertura. De acuerdo al artículo 371, inciso 2 del Código Penal, primero, la Fiscalía expone los hechos, califica jurídicamente y señala la prueba que ofreció y que fue admitida. Luego, el abogado, el actor civil y tercero civil, si es que están presentes, van a expresar sus pretensiones y pruebas admitidas, pero basadas en la reparación civil. Y por último, el abogado del acusado expone, miren ustedes, expone qué es lo que va a ver el juez a lo largo del juicio oral. ¿Cuál es su teoría del caso? Va a plantear por primera vez la teoría del caso a los jueces de juzgamiento, señalando qué es lo que va a ver. Prácticamente son promesas de lo que el juez va a ver. Señor juez, a lo largo de esta etapa de juzgamiento, usted va a observar que el testigo tal va a señalar de que mi patrocinado no estuvo en el lugar de los hechos, ¿no? O sea, en otras palabras, el alegato de apertura es como un tráiler de la película que el juez va a ver, que es el juicio. ¿Ok? Luego de esto,
el juez va a tener que informarle los derechos que le corresponden al acusado, ¿no? Esto de acuerdo al artículo 371, inciso 3 del Código Procesal Penal. Va a tener que indicar que tiene libertad de manifestarse sobre los hechos de la acusación, de guardar silencio cuando lo crea conveniente, en atención al derecho que ya habíamos conversado antes, que es el derecho a la no autoincriminación, el derecho a ser oído, ampliar, aclarar o completar sus afirmaciones, comunicarse con su abogado defensor, ¿no? O sea, el juez informa de los derechos que le corresponden a la acusación. Y lo que hace el juez posteriormente, luego de haber señalado los derechos que le corresponden al acusado, es continuar o iniciar el trámite de la conformidad. Miren ustedes, de la conformidad, que es también considerado como o denominado como conclusión anticipada del juicio. Conclusión anticipada del juicio. ¿En qué consiste la conclusión anticipada del juicio? Bueno, la conclusión anticipada del juicio es, de acuerdo al artículo 372, inciso 2 del Código Procesal Penal, es un mecanismo de simplificación procesal en donde el acusado puede reconocer los hechos y en atención al reconocimiento de los hechos, el juez de juzgamiento o los jueces de juzgamiento le pueden reducir hasta una séptima parte de la pena por debajo del mínimo. Una séptima parte por debajo del mínimo, hasta como límite, ¿cierto? Pues normalmente es así, se le aplica una séptima parte por debajo del mínimo legal, ¿ok? Y esto sirve para que no continúe el juzgamiento. Ahora, hay una cuestión que es importante señalar. He visto algunos casos, yo he participado incluso en una conclusión anticipada hace algunos meses atrás por delitos de corrupción, por delitos de lavado, fue un delito de lavado de activos, en donde, miren ustedes, en una negociación con la Fiscalía decidió plantear una pena que sobrepasaba la séptima parte por debajo del mínimo. Entonces, la pregunta es, ¿podría darse una séptima, o sea, podría aplicarse una pena por debajo de una séptima por debajo del mínimo, una séptima por debajo del mínimo, valga la redundancia? O sea, una pena menor a la que propone la jurisprudencia para la conclusión anticipada. Yo digo que sí, porque yo he visto varios casos de ellos. Y recuerden que un fundamento importante para reducción mayor de la pena radica en el tiempo de proceso. Cuando un proceso es bastante largo, la Corte Suprema ha establecido que eso podría generar una circunstancia también de atenuación de pena y podríamos utilizarlo también nosotros, si es que queremos, digamos que, o planteamos que nuestros patrocinados acepten los hechos y vayan a una conclusión anticipada, podemos también plantearlos. Miren ustedes, podemos plantearlo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, miren ustedes, acuérdense que también la conclusión anticipada puede ser completa, pero también puede ser restringida o limitada, ¿no? Dependiendo, ¿no? Puede ser parcial, de repente no por todos los hechos, sino por algún hecho en particular. Entonces, lo que entré en debate es lo que no se ha llegado a aceptar, ¿no? También podría ser respecto a reparación civil. Yo no estoy conforme con la reparación civil, sí conforme a los hechos. Puede haber una conclusión anticipada respecto a los hechos, pero no respecto a la reparación civil. Eso será materia de debate. Lo que no entra de la imputación dentro del acuerdo con la Fiscalía, pues pasa, miren ustedes, pasa a ser debatido. Solamente eso, ¿ya? Y bueno, hay acuerdos que son totales, ¿cierto? Acuerdos que son totales. Estos acuerdos que son totales van a permitir, que, bueno, el proceso prácticamente termine con una sentencia conformada, así se denomina, una sentencia conformada, en donde ya se pronuncia efectivamente, pues, con respecto a ella. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver ahora ¿qué ocurre luego de la conclusión anticipada? Bueno, ya de conclusión anticipada ya pues termina el proceso. Pero ¿qué ocurre si la persona acusada no quiere aceptar los hechos, ¿no? Dice, soy inocente. Entonces hay que pasar a la fase probatoria del juzgamiento. ¿Ok? Recuerden que existe la posibilidad
de que el acusado pueda declarar. Pero antes de eso, hay dos figuras que pueden ser utilizadas antes de la actuación probatoria. La primera es los nuevos medios de prueba. Artículo 373, inciso 1 del Código Procesal Penal. ¿En qué consisten los nuevos medios de prueba? Son aquellos que se ha tomado conocimiento, la defensa ha tomado conocimiento, pero que han sido actuados con posterioridad a el control de acusación, ¿no? Esos son los medios nuevos. Esa es su limitación. Son muy limitados, como les dije. La norma limita extremadamente los nuevos medios de prueba. Si la parte procesal tomó conocimiento de estos nuevos medios de prueba después del control de acusación, podrían ser considerados en juzgamiento, pero a pedido obviamente de parte. Y la otra es el reexamen de la inadmisión, cuando en control de acusación se presentaron medios de prueba y fueron rechazados. Se puede al juez de juzgamiento o a los jueces de juzgamiento se les puede pedir el reexamen para que los jueces de juzgamiento verifiquen si es que corresponde que estos medios de prueba sean incorporados a juicio. Luego viene el examen, claro, la primera actuación es el examen del acusado. Recuerden ustedes, el acusado tiene derecho, ojo, puede el acusado de señalar que no va a declarar hasta finalizar la actuación probatoria. Ojo, que esto es importante, ¿no? Y puede ser tremendamente recomendable que eso ocurra. Que no declare al inicio, sino al final, cuando ya escucha a los testigos, escucha a los peritos, escuche la oralización de la documentación, etcétera, etcétera. Los documentales. ¿Ok? Ahora, también queda en sus manos siempre declarar. Ahí va a ser estratégico verificar si es conveniente que declare el imputado y si de repente no es conveniente que declare. Entonces, esa es una cuestión de estrategia. Luego vienen los testigos, luego viene la prueba material, ¿no? La prueba documental, se actúa la prueba. Recuerden ustedes que existe la posibilidad de contradictorio, ¿no? Y por eso, ante los testigos, por ejemplo, y peritos a los que se les interrogue, si la fiscalía los interroga, pues la contraparte podría también contrainterrogar. Y lo mismo ocurre a los testigos de repente que nosotros presentemos. Por eso les digo que hay que tener mucho cuidado y hay que presentar testigos que saben qué es lo que que sabemos nosotros qué es lo que va a decir. Porque también va a estar sujeto a contrainterrogatorio. Va a estar sujeto a contrainterrogatorio. La fiscalía le puede hacer un contrainterrogatorio. Así que ten muchísimo cuidado con nuestros testigos. ¿Ok? Muy bien. En el juicio, como todos sabemos, se realiza el interrogatorio, el contrainterrogatorio. Existe, ¿no? Algunas, digamos, pautas para realizar el interrogatorio o contrainterrogatorio. La litigación oral nos enseña algunas estrategias, ¿no? Una de esas estrategias es, por ejemplo, en el caso del contrainterrogatorio, hacer preguntas cerradas, ¿no? Sugestivas. Recuerden que las preguntas sugestivas están prohibidas en el interrogatorio directo, o sea, cuando uno interroga a su testigo. Pero en el contrainterrogatorio, esas preguntas sí son admitidas, ¿cierto? ¿Ok? O sea, es una recomendación, ¿por qué? Porque a veces el hacerte responder sí o no, miren, y no darte la posibilidad de poder responder con mayor amplitud la pregunta, puede ser perjudicial para aquella persona que fíjense ustedes, que declara. Porque a veces, a ver, respóndeme sí o no, y no se han dado cuenta ustedes que a veces el sí o no es insuficiente. A veces, muchas veces es insuficiente, ¿no? Es insuficiente. Entonces, por eso es que se recomienda que en el contrainterrogatorio se busque preguntas en las que la respuesta sea sí o no, ¿cierto? Para evitar efectivamente una mejor explicación de la respuesta de parte del testigo o de parte del perito. La prueba documental, recuerden ustedes que también se oraliza, y cuando se oraliza la prueba documental, la contraparte también puede cuestionar, la contraparte también puede contradecir,
Así que también hay que tener mucho cuidado con la prueba documental que podemos nosotros presentar. También, yo ya les he indicado, hay que evaluar bien. No el que presenta mayor cantidad de medios probatorios gana el juicio, sino que el que presenta las pruebas más contundentes, obviamente, las que puedan servir, las que sean menos cuestionables. Si nosotros presentamos una prueba que luego la Fiscalía puede utilizar en nuestra contra, pues eso va a ser contraproducente y nos va a afectar no solamente a la teoría del caso, sino particularmente a nuestro cliente, ¿no? O a nuestro asesorado. Bien, luego de actuarse la prueba, luego de realizarse la actuación probatoria, ¿no?, viene existe la posibilidad de la prueba de oficio, que ya les he dicho que muchas veces puede ser interesante. Nos abre una puertita, a veces cuando asumimos un caso, cuando el caso ya, digamos, está avanzado y vemos que hay debilidades o deficiencias de la defensa que no presentó de repente algún medio probatorio. Entonces, la prueba nada se convierte en una figura interesante. Miren ustedes, en una figura interesante. Luego de ello, vamos a ir ya a la parte final del juzgamiento, ¿no? Y prácticamente la parte final del juzgamiento se da con los alegatos de clausura o alegatos finales y la etapa de deliberación. El alegato final tiene un orden, ¿cierto? Ahí sí hay conclusiones, allí sí las partes procesales señalan todo lo que se ha actuado en juicio y fundamentan efectivamente y emiten conclusiones de lo que se ha actuado en juicio. Comienza el fiscal, luego el actor civil si es que lo hubiera, luego el tercero civil si es que lo hubiera, claro, el actor civil y el tercero civil relacionados a la reparación civil, obviamente, luego el abogado defensor del acusado, señala sus alegatos de clausura, y al final puede haber una autodefensa del acusado, que el acusado podría, miren ustedes, declarar, ¿no?, sus últimas palabras en el proceso, podría señalar. Aquí hay algo muy interesante que tenemos que tomar en consideración. A mí me ocurrió algo increíble hace unos años atrás, en un proceso judicial, en un juzgamiento. Miren, se realizó el juzgamiento, recomendé a mi patrocinado que diga algunas cosas, y cuando le tocó el uso de la palabra a él para hacer su autodefensa, miren, ya estaba preparado, ya sabía qué decir y todo. No era tampoco algo tan amplio, era algo pequeño nomás, que es lo recomendable, ¿cierto?, en la autodefensa. Pero él, al momento de que le tocó realizar su autodefensa, él no quiso declarar. El juez le preguntó, el director de debates, a ver, señor está acusado, ¿usted va a declarar o no va a declarar? Hay esa pregunta. Él dijo no. Y bueno, me sorprendió porque él ya sabía qué es lo que tenía que decir. Y dijo no. Entonces, luego, terminando el juicio, conversando con él, digo, ¿qué pasó? Y digo, doctor, me dio ataque de pánico, tuve miedo, y tuve miedo de repente decir algo que pueda malograr. Y la verdad es que me dio mucho miedo, mejor no digo nada. Bueno, eso puede ocurrir. Entonces hay que prepararse también para eso. Hay que prepararse, como les digo, también para los testigos al momento del juzgamiento. Hay que preparar a nuestros testigos. Hay que prepararlos para saber qué preguntas van a responder, cómo van a responder. Hay que saber qué van a decir nuestros testigos para que no haya ninguna sorpresa. A los peritos también. Entonces es una labor también importante, ¿no? Importante que tiene que realizar el abogado. Luego de los alegatos de clausura comienza la deliberación, ¿ya? Se realiza en sesión secreta la deliberación. Estamos hablando cuando hay 3 jueces. No puede excederse de más de 2 días, no puede suspenderse por más de 3 días por enfermedad del juez, y en casos complejos puede extenderse más allá de 4 días, pero no puede superar los 6 días. Y luego de esa deliberación, pues sigue la sentencia, ¿no? Y se expide la sentencia, que puede ser condenatoria, puede ser absolutoria, o puede conllevar ambos, ¿no? A la vez. Puede ser condenatoria y absolutoria. Para algunas personas absolutoria, para otras condenatoria, o para algunos delitos absolutoria, para otros condenatoria. Esta sentencia, recuerden ustedes que está sujeta a
recurso impugnatorio, y en este caso se podría plantear un recurso de apelación, y esto va a generar que en segunda instancia una sala de apelaciones, una sala superior, resuelva efectivamente en segunda instancia, ¿no? Y bueno, recuerden que el recurso de casación no es un recurso ordinario, es un recurso extraordinario, se da solamente en determinados casos expresamente señalados en la ley, no es una tercera instancia judicial. Ya queda en cosa juzgada, se convierte en una sentencia firme, ya si es que se pronuncia un juez, una sala superior de apelaciones. ¿Okay? O si es que el juez en primera instancia emite sentencia y nadie impugna en el plazo señalado por ley. Para el caso de sentencias en proceso penal común, el plazo para la impugnación de apelaciones es de 5 días hábiles, después de, obviamente, conocida la sentencia. Pero no se vayan a confundir. Si el proceso es un proceso inmediato, los plazos cambian. Si es que el proceso es inmediato, ya no va a ser 5 días para apelar una sentencia, sino que pueden ser hasta 3 días. Ahora, en proceso inmediato, también, en propia audiencia, oralmente se puede impugnar. ¿Ok? Oralmente se puede impugnar en proceso. ¿Ok? Muy bien. Miren ustedes, hemos hablado acerca de las 3 etapas procesales, algunas medidas, algunas estrategias que se pueden aplicar. Bueno, siempre es bueno, no hemos cortado nada, ¿no? No hemos cortado nada porque creo que ha estado, digamos que por lo menos ha habido una conversación y por eso no he tomado la decisión de hacerlo descansar, que teníamos que descansar un par de veces y también pues teníamos por ahí una horita para poder almorzar y transcurrir. Nos hemos ido de prácticamente abarcado desde el comienzo hasta el final sin descanso, pero obviamente porque creo yo que el tema también daba pena dejarlo, digamos, o paralizarlo en un momento determinado. Siempre es bueno dejar un tiempo para las preguntas que ustedes requieran. Si tienen algún tipo de pregunta, algún tipo de interrogante, por favor, las preguntas enriquecen muchas veces los eventos académicos. Así que si tienen alguna pregunta, por favor, estoy dispuesto a responderlo. ¿Ok? Ok. Creo que entonces allí... Jesús, adelante Jesús, te escuchamos. Gracias. Había un espacio donde salí y ahí ya no pude escuchar, pero bueno, no pasa provecho de la oportunidad. ¿En qué momento en este caso es la defensa de la parte privada? Jesús, no te logro escuchar bien. Te escucho pero distorsionado por algún motivo. Pero muy bajito y distorsionado te escucho. Ahora sí. Adelante, Jesús, te escucho. Bien, gracias. Preguntaba, ¿en qué momento la defensa postula sus medios de prueba para que estos sean adecuados en esta prueba? Perfecto, Jesús. Mira tú, por eso decíamos nosotros que es importantísimo cada etapa procesal. Porque en primer lugar, Jesús, como hemos señalado el día de hoy, y eso es importante para el ejercicio del derecho de defensa y el derecho de prueba que es reconocido por el Tribunal Constitucional Peruano. En primer lugar, Jesús, en etapa de investigación preparatoria, ya hemos indicado que podemos nosotros pedir diligencias que puedan ser actuadas por la Fiscalía y la Fiscalía está obligada a hacerlas. No solamente la Fiscalía puede realizar elementos de convicción de cargo, también podría actuar elementos de convicción de descargo. Yo no sé por qué hay varios fiscales que consideran, no, eso no me corresponde a mí, ¿no? Claro que sí le corresponde, y eso lo hemos, creo, advertido y lo hemos señalado, ¿no? Lo hemos señalado. Entonces, podemos presentar elementos de convicción de descargo en etapa de investigación preparatoria. Ahora, respecto a tu pregunta, ¿dónde se proponen como medios probatorios?
en la etapa de control de acusación o la etapa intermedia. Allí es importantísimo, por ejemplo, esa etapa, porque lo que hemos nosotros solicitado en investigación preparatoria y que se ha actuado, la Fiscalía no va a utilizarlo, lamentablemente, ¿no? No lo va a utilizar en su acusación, razón por la cual nosotros tenemos que incorporarlas a juicio en etapa de intermedia o etapa de control de acusación, Jesús. Esa es la etapa del abogado para poder incorporar los medios probatorios que se consideran importantes a ser actuados en juzgamiento. Pero ya les he indicado que eso es una cuestión estratégica también. Solamente los medios probatorios que pueden generar ventaja, favorecimiento a nuestros patrocinados. Hay que tener muchísimo cuidado con la presentación de medios probatorios que pueden ser contraproducentes, que la Fiscalía podría aprovechar en contra de nosotros, ¿no? Hoy día les he dado varios ejemplos de la utilización, por ejemplo, de medios de prueba que han sido actuados por parte de la Fiscalía, y no podemos cometer esos errores también en el ejercicio del derecho de defensa. Como les dije, los abogados litigantes tenemos que pensar como fiscales también. ¿Qué es lo que podría plantear la Fiscalía? ¿Qué podría cuestionar? Ahora, hay una cuestión. Se pueden actuar elementos de convicción, todavía se denominan en etapa de investigación preparatoria, como dijimos, Jesús. ¿Cuándo se plantean como medios de prueba para ser actuados en juicio? En etapa de control de acusación. Allí se plantean los medios probatorios para ser actuados en juicio. ¿Cierto? Allí. Y se van a debatir si son pertinentes, útiles o conducentes esos medios probatorios para poder actuarse en juicio. Y luego de eso, en etapa de juzgamiento, existe la posibilidad, al inicio de la actuación probatoria, la posibilidad, antes incluso de la actuación probatoria, la posibilidad de, uno, presentar medios de prueba nuevos. El requisito para los medios de prueba nuevos, Jesús, es que sean conocidos por la defensa técnica después del control de acusación, de la etapa de control de acusación. O sea, está limitadísimo, Jesús. Limitadísimo. Y la segunda posibilidad es pedir el reexamen de medios de prueba que fueron rechazados en etapa de control de acusación, en etapa intermedia. Si a mí yo presenté un medio probatorio y el juez me lo rechazó, tengo la posibilidad de pedir el reexamen al juez de juzgamiento o a los jueces de juzgamiento. Y les puedo pedir el reexamen. Señores jueces, me rechazaron mi medio probatorio en etapa intermedia, pero en atención a estos fundamentos solicito que se tome en consideración y se consideren dentro de los medios probatorios a ser actuados en juzgamiento. El reexamen. Y al finalizar la actuación probatoria Jesús, existe la otra posibilidad. La posibilidad de pedir al juez o jueces de juzgamiento, la posibilidad de solicitar al juez o jueces de juzgamiento miren ustedes, una prueba de oficio. Una prueba que ahora se llama excepcional, ¿no? Jesús, ahora se le llama jurisprudencialmente excepcional. Así la ha denominado la Corte Suprema. Es una prueba excepcional, ¿no? No se le quiere llamar mucho prueba de oficio porque puede ser a pedido de parte también, ¿no? No necesariamente el juez dice, ya, yo voy a actuar tal prueba, sino que también las partes pueden solicitarla al juez de juzgamiento o jueces de juzgamiento para que pueda actuarse. Y el juez va a evaluar si es que pasa o no. Mira, o sea, es muy importante las etapas procesales, las 3 etapas procesales en la actuación probatoria. Pero tenemos que entender, Jesús, que solamente se llama prueba a partir de la etapa de juzgamiento. Si podemos considerar prueba ante la etapa de juzgamiento, dijimos que hay 2 excepciones solamente. La prueba anticipada y la prueba preconstituida. Se puede considerar prueba antes de juzgamiento. Y hemos indicado que, si bien es cierto, se puede actuar elementos de convicción en etapa de investigación preparatoria, en donde se presentan las pruebas a ser actuadas en juzgamiento. Por eso es muy importante la etapa intermedia, es justamente en etapa de control de acusación. Pero en etapa de juzgamiento se puede presentar prueba nueva, se puede pedir reexamen de prueba si es que ha sido rechazada, la prueba ha sido rechazada en etapa intermedia, y la tercera, la prueba excepcional, ¿no? La prueba excepcional, o la prueba también llamada comúnmente como prueba de oficio, que también se puede dar. Miren ustedes, en etapa de juzgamiento. ¿Ok?
Ok, Jesús, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Perfecto, perfecto. Bueno, para mí ha sido un placer compartir este fin de semana, parte de este fin de semana largo con ustedes. Bueno, había la idea de que tengamos unos 10 minutitos de descanso, 10 minutitos más de descanso y en el intermedio un tiempo para poder almorzar, ¿no? A poder comer. Nos hemos tirado prácticamente de largo todo ese tiempo y bueno, espero de que haya sido bastante productiva esta sesión, este día en que hemos hablado sobre las etapas del proceso y nuevamente les vuelvo a recalcar de que es muy importante la etapa intermedia, bueno, y la etapa de juzgamiento ni qué hablar. Pero, ojo, recordemos que en etapa de investigación preparatoria podemos fácilmente, claramente, podemos también solicitar al fiscal que realice también actuación probatoria, aunque sea, miren ustedes, actuación solicitada por nosotros. Y si no nos la otorga, tenemos la posibilidad de la tutela de derechos, ¿no? La tutela de derechos, que es una garantía. Ah, y recordar otra cosa, nos olvidamos, ¿no? Recordar otra cosa, el juez de investigación preparatoria es un juez de garantía, hay que recordárselo al juez a veces el juez se olvida, a veces el juez piensa que está en el modelo antiguo. El juez de juzgamiento tiene que garantizar que se cumpla el debido proceso, que se cumplan los derechos de cada una de las partes procesales. Entonces, eso creo que hay que recalcarlo siempre en los alegatos, cada vez que nosotros hablemos, ¿no? Los jueces son jueces de garantías. Siempre hacerlo recordar a los jueces que son jueces de garantías, porque a veces se olvidan que son jueces de garantías. Son jueces. ¿Quiénes son los que garantizan que todo se tramite conforme a ley? Los jueces de investigación preparatoria. ¿Ok? Así que, bueno, espero de que todo haya sido productivo, como les he indicado. Muchísimas gracias, Juan, por tus palabras. Les envío un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Nos hemos pasado de largo, pero parece, de verdad, para mí, es como si hubiese sido poco tiempo el que hemos estado. Y hemos estado varias horas, ahora estoy viendo, ¿no? Son 1:43, desde las 9, 10, 11, 12. ¡Wow! Pero para mí es como si hubiéramos estado en tiempo. Ha sido como de verdad, ha sido muy simpática este evento. Y les envío un fuerte abrazo. Gracias también, Álvaro. Un abrazo para cada uno de ustedes. Jesús, adelante, te escuchamos. Quiero aprovechar ¿me escucha? Perfecto, ahora sí te escucho. Sí, ahora sí, Jesús. Ya. Porque tuve conocimiento y con la experiencia tema de padre hacia su menor hija de edad. El resultado del informe médico legal sale con 2 días de incapacidad médico legal y 2 días de incapacidad médico legal. Y de ello se han otorgado medidas de protección. Ahora, el público se ha procurado investigación preliminar y se ha dispuesto a requerir como prueba anticipada el informe del certificado médico legal. Ahí lo toco. ¿Qué recomienda la próxima experiencia? Ok. Mira, Jesús, más o menos te he entendido. Es creo que se está imputando a un padre haber agredido a su hija. Eso es lo que te entendí, ¿no? Y que la fiscalía está pidiendo como prueba anticipada el reconocimiento médico legal. Bueno, a ver, ¿por qué tendría que ser prueba anticipada, Jesús? Si normalmente puede ser considerada más bien esa prueba como prueba preconstituida. Y a mí me parece que realizar una prueba anticipada, que es la declaración, yo supongo que está refiriendo a la declaración del autor o autora del reconocimiento médico legal. Yo supongo que es eso. Pero no es necesario que sea prueba anticipada, Jesús,
porque esta ya se puede considerar como prueba preconstituida. O sea, esta no puede ser prueba anticipada. Para que sea prueba anticipada, todos sabemos, Jesús, que tiene que estar presente el juez para considerarse prueba desde este momento y ya no tenga que actuarse, tal vez basta solamente con la oralización en etapa de juzgamiento. Desde mi punto de vista, Jesús, no sería necesario esto porque es una prueba preconstituida. Y hay que garantizar efectivamente que en juicio tal vez se pueda citar al autor de esta pericia para que pueda declarar respecto a cómo es que elaboró esta pericia. Me parece, no sé, me parece tremendamente raro, Jesús, lo que tú me estás planteando, porque la verdad es que no habría fundamento para ello. ¿Por qué? Porque ya hemos indicado que la prueba anticipada es aquella que tiene que demostrarse, corre peligro de no realizarse nunca. Ahora, podría ocurrir algún caso, Jesús, por ejemplo, que ese médico legista, por ejemplo, esté pronto a fallecer. Entonces el fiscal dice, prueba anticipada, la declaración, para que confirme su examen, porque si no se va a morir. Y si esperamos hasta juzgamiento, de repente se muere este médico. Bueno, ahí sí está justificado, por ejemplo, Jesús. O sea, lo que tiene que demostrar la fiscalía es, quiere actuar prueba anticipada, ¿para qué? Para garantizar que la prueba se pueda actuar, porque existe el peligro de que ya no se pueda actuar esa prueba. Se tiene que demostrar eso, Jesús. Si no puede demostrar eso, no podemos hablar de prueba anticipada. Estaríamos desconfigurando una figura que ha sido creada justamente para lo que te he indicado. Pues me parece curioso, efectivamente, debe haber un motivo en particular por el que la Fiscalía está considerando que esta prueba tenga que ser anticipada. Y en el peor de los casos se constituye en prueba preconstituida. Es más, ya la Corte Suprema también ha emitido una posición respecto a ello. Se puede evaluar, obviamente, no necesariamente al autor, sino que basta también ver el resultado de un reconocimiento médico legal, ¿no? Y puede ser actuado también oralizándose en etapa de juzgamiento. Pues tendría que haber un motivo de verdaderamente justificado, Jesús, desde mi punto de vista, para que pueda ser considerado como prueba anticipada. Ok, Jesús, muchísimas gracias. Sí, te escuchamos. Adelante, Jesús. Disculpe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Ahora sí. Ya. Entonces, el mecanismo para advertir por parte del Ministerio Público si es que tiene los fundamentos o no de que esté solicitando el certificado médico legal como prueba anticipada, tendría que llevarse a cabo en una audiencia de derechos. Podría efectivamente solicitarse una audiencia tutelar. Entonces, que la Fiscalía obviamente está afectando algún tipo de derecho, ¿no? Sí, Jesús. Podría ser una. Ahora, si es, por ejemplo, una resolución judicial, podría estar también, si es que es ordenada por una resolución judicial, recuerda que la prueba anticipada la realiza el juez de investigación preparatoria, ¿cierto? Está presente, ¿no? Podría también presentarse un recurso impugnatorio ante ello, ¿no? O en el mismo, y si se actúa, Jesús, acuérdate que también podría ser parte de un contradictorio, ¿no? Pero la recomendación es, si tú consideras que es atentatoria, o en el mismo, y si se actúa, Jesús, acuérdate que también podría ser parte de un contradictorio, ¿no? Pero la recomendación es, si tú consideras que es atentatoria contra algún derecho de tu patrocinado, pues definitivamente no participar, porque el hecho de participar ya de alguna manera lo legitimaría. ¿Ok, Jesús? Excelente, doctor, gracias. Un fuerte abrazo, Jesús, que te vaya excelente. Y un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes. Sigan disfrutando su fin de semana. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias al Grupo Promeo por su cordial invitación. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego, Diego. Un abrazo.